Nuevos autores. Poesía. Novedades. Este es su espacio para recorrer cada rincón de la biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA. Noches de Biblioteca. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Noches de Biblioteca. Estamos en este lunes 9 de febrero, cuando de nuestra mano, de la Mirna y la mía, vamos a visitar cada rincón de la biblioteca, pero ahora un rincón muy especial cerquita del corazón. Quédese para que tenga más información. Así es, pero mientras tanto, mientras le presentamos a nuestra invitada y le decimos de qué vamos a hablar, usted sabe que lunes a lunes le traemos un libro. En esta ocasión se llama Historias Selectas de las 1001 Noche. Es anónimo, así que está interesante el leer este libro y usted después puede tertuliarlo. Si le parece, se comunica con Jenny para contarnos qué le pareció el libro y si nos recomienda la lectura. Pero para ello yo le doy 3 pistas y usted va a buscar en internet, en su memoria o en cualquier lugar donde esté almacenado el nombre de este escritor salvadoreño. ¿Por qué digo en su memoria? Porque ya lo hemos tenido, ya lo hemos mencionado. Puede ser que se recuerde, puede ser que no. Hace como un par de añitos lo tuvimos a él, así es que la primera, y ya sabe cómo participar antes que se me olvide. Por los números de cabina 2275-9501, 2275-9502, el número de WhatsApp 7571-2779 o a través del Facebook, el Facebook de YSUCA 91.7. Así que ya están en los medios, usted sabe ya cómo participar. Y la primera pista dice que nació en San Salvador en 1955, hijo de padre nicaragüense y madre salvadoreña, poeta y periodista salvadoreño, escritor reconocido en el género de la narrativa y la poesía, calificado uno de los mejores poetas de la posguerra salvadoreña. Su actividad literaria se ha desarrollado fuera de su país natal. A partir de la década de los 90, vivió exiliado en la ciudad de Los Ángeles, donde trabajó como periodista en el diario en español La Opinión y desde donde establece lazos culturales con la comunidad salvadoreña de los Estados Unidos. Ahí está la primera pista, usted puede empezar a participar y llevarse este espectacular libro, Las 1001 Noche. Y ahora sí, para que conozca a nuestra invitada especial de esta noche, vamos a nuestra sección Next Biblio. Innovación. Cambio. Entrevistas. ¿Qué hacer bibliotecario y más en Next Biblio? La sección donde conoces el universo biblioteca. Quizás haya escuchado hablar de Sara, una mujer de la que la Biblia en el relato de Génesis presenta, entre otras cosas, como una mujer de fe. Además, ella fue la madre de Isaac, a quien de manera milagrosa concibió a los 90 años, cuando su periodo menstrual ya había terminado. Y quizás uno piense, esos milagros ya no ocurren. Ya no existen. Si no es creyente, es probable que le resulte creer en ese relato. Sin embargo, en la actualidad aún podemos encontrar situaciones que se asemejen. Hoy recibimos a Mayra Munguía de Andrade, autora del libro Miguel, el Niño del Milagro. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias. Bueno, es un gusto, agradezco esta oportunidad. En realidad, como dice un sacerdote por allí, el tiempo de los milagros no ha terminado, ¿verdad? Ustedes me dicen si comienzo en este momento. Yo a los 36 años fui diagnosticada con premenopausia y jamás tomé un anticonceptivo. Tuve a mi primera hija a los 4 años después de haberme casado, a los 31 años. Nunca tomé un anticonceptivo, pero después de cierto tiempo, a los 36 años me dijeron que tenía premenopausia
y intentamos y no pudimos tener más hijos y teníamos 2 hijas y me fui a Venezuela en el 2013, toda la familia, por un trabajo en el Banco de Desarrollo de América Latina. Y fuimos allá y en un día X la doctora me deja un perfil total que dejan en el banco, ¿verdad? Y entonces se incluye casi todos los exámenes y marca la prueba de embarazo. Entonces yo le digo, doctora, ese no me lo deje porque yo no puedo tener hijos, y le doy mis antecedentes resumidos. Y me dice, no importa, yo te lo dejo. Eso fue en octubre. Por mi trabajo no me pude hacer los exámenes sino hasta en febrero. Me los hice un sábado y luego me los mandaron en la tarde. Y yo digo, colesterol, triglicéridos, ya sé, ahí después los voy a ver. Los veo el domingo y para mi sorpresa, en un correo, en la Lacto, veo algo que decía positivo. Lo agrando y no puedo creer. E inclusive no se lo dije en ese momento a mi esposo porque estaban las niñas. Busco el momento para decírselo y me dice él, debe ser un error. Imposible, le digo, hoy a uno le sacan la sangre, pero de todas maneras, ese era un domingo, ¿no? Yo voy mañana al doctor. Era una emoción, no les miento, no les puedo mentir que eran sentimientos encontrados, una alegría, pero y un temor a la misma vez. Un temor, porque tenía 46 años. Ay, Dios mío. Y entonces que me digan que estoy embarazada cuando yo tengo mi antecedente. En el libro hay una carta de mi ginecóloga que conoce mi historial, en donde da fe. Y ella, cuando yo regreso y le cuento, me dice, eso es un milagro. Entonces vamos al doctor y en efecto nos confirma que sí estoy embarazada. Entonces la emoción es grande, pero a la vez es preocupante. Uno dice, tengo fe, pero tiene miedo también, claro, porque somos humanos. Y yo le digo a Dios, Dios mío, esto es un milagro, pero tú haces los milagros completos. Solo te pido que mi hijo o mi hija, lo que sea, nazca bien, nazca sano. Bueno, de hecho, algo importante de lo que está hablando, porque dice, recibe la noticia, sé que tú haces milagros, pero tengo temor. El relato que mencionábamos de la Biblia al principio, de hecho, Sara se ríe, porque ella tenía 90 años y ¿cómo a esta edad, verdad, voy a concebir? Pero los milagros ocurren. Y entonces en Venezuela en esa época no había tanta migración como la hubo después. Entonces los doctores no daban abasto y me daban citas para 3 meses, la más cercana que encontré por ser embarazo era para 3 semanas. Yo le explicaba a la secretaria, mire, es de alto riesgo, las secretarias no me atendían, encontré el celular del doctor y me dijo que me fuera de inmediato. Entonces fue otro ángel en mi vida, me impulsó. Hay buenos médicos en Venezuela y él me dijo, me hizo un examen, pero había otro que era más profundo, no recuerdo el nombre, pero que sí toman como una especie de biopsia. Y me dijo, no tienes que contestarme ahorita, pero esto es para ver si el niño viene bien y tú puedes decidir tenerlo o no. Entonces yo le dije, no doctor, mi hijo va a nacer, yo voy a tener a mi hijo. Y entonces me dijo él, entonces no te preocupes, no tienes que hacer ese examen porque entonces no lo necesitas y no vas a gastar por gusto. Y de ahí en adelante todo fue maravilloso. El doctor, por mi edad, por mi antecedente, me dejó la primera semana 1 semana, después a 2, después a 3, y así fueron los controles hasta que se fueron, y al final que también fueron más cortos. Pero lo grandioso de esto es como Dios me bendice de diferentes formas. Yo estaba nueva en mi trabajo, con un proyecto grande que impactaba todo el banco de automatización. Aparte de la petición de que mi hijo naciera sano, que yo terminara mi proyecto. Dios fue maravilloso. Yo no falté un solo día al trabajo. Mis controles iban los sábados. Y el 4 de septiembre de 2014, en la noche se me reventó la fuente, mi hijo nació el 5, yo no falté un solo día al trabajo. Dios me dio las energías. Bueno, al segundo mes que yo fui a la confirmación con el doctor,
yo no sabía que estaba embarazada, yo creí que por las arepas había engordado. Entonces yo no tenía síntomas. Entonces fue algo maravilloso, fue un embarazo a pesar de mi edad y de los antecedentes, fue algo espectacular. Y Miguel Ángel nace el 5 de septiembre. El doctor verificó que todo estuviera bien y me dijo que iba a llegar a las 7 de la mañana y llegó y el niño nació antes porque yo había pedido 2 semanas antes porque por el trabajo yo no había preparado nada y como yo había terminado mi proyecto con suficiente antelación, dije voy a pedir 2 semanas para ordenar todo lo de un bebé, ustedes saben qué es eso, pero Dios lo quiso así, fue antes, el último día que voy al trabajo se me rompe la fuente y entonces voy y me hacen la cesárea. El niño nace delgadito, a pesar de que mi estómago era muy grande, era más el líquido. Entonces, pero nace completamente sano. El test que hace 9 puntos y algo, no recuerdo exactamente. Recuerdo que sí hay algo, una experiencia bien triste, que cuando yo estaba en la sala de operaciones o me habían sacado, tenía un frío que yo temblaba y no paraba y oía a las enfermeras reírse y yo no podía hablar, pero cuando me pusieron a mi bebé se me quitó el frío, entonces él me salvó de ese frío horrible y desde allí toda la historia es maravillosa porque Dios hace los milagros completos. Vino mi hijo, que la familia años atrás me pedía un varón, yo les dije no me anden pidiendo nada porque yo ya no puedo, ya me confirmaron. No abusen, Mi suegra no lo podía creer, mis hermanas no lo podían creer y vino al mundo, nos llenó de alegría inmensa y pasaron los meses, el niño comía mucho. Nos vamos a detener un momento aquí. Okay. Qué bueno que nos ha dado todo ese antecedente y eso explica, si quieres mostrar a la cámara el libro, Mirna, por qué termina escribiendo Miguel, el niño del milagro. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ahora queremos que nos cuente un poco, ya que nos puso un antecedente de esta experiencia tan inesperada y tan milagrosa, ¿de qué trata este libro? Sí, este libro trata, inicialmente, en una forma más resumida, está en el libro El Milagro, porque el libro en realidad trata de Miguel Ángel, hablo de sus primeros 10 años. En realidad nunca había pensado yo en escribir un libro, pero un día a las 3 de la mañana me desperté y les digo, a las 3 de la mañana cuando uno se despierta es porque Dios nos quiere decir algo. Y entonces dije, ¿y yo por qué no escribo un libro de mi hijo? Y entonces así nació la iniciativa y es como, además, ¿por qué? Digo, es un testimonio, es un agradecimiento, un testimonio del amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué no compartirlo con los demás? Porque además de esto, el niño nos sorprende porque a temprana edad él era muy activo, entonces no habíamos advertido quizás al principio. Mi empleada me dice cuando el niño tenía 1 año, mire, Miguelito sabe los números, pero lo sabe de saberlos, me decía yo. ¿A qué se referirá ella? Decía yo. Entonces el niño, cuando yo llegaba del trabajo, por llamar mi atención, me tiraba el teléfono. Entonces después él agarraba el teléfono y se metió a YouTube, veía los number blocks, veía unos programas en inglés. Y yo decía, ¿por qué este niño mira eso? ¿Y qué edad tenía para entonces? 1 año. Entonces, pero no le dimos mayor importancia, pero sí, siempre mi esposo es un hombre maravilloso, jugaba con él, lo motivaba. Va creciendo y nos dicen, sí, su hijo es bien inteligente, y nosotros advertimos que niño, ¿verdad? Bien, pero nada de imaginarnos algo más allá. Pero a los 4 años, bueno, nosotros regresamos a El Salvador después de 5 años de habernos ido. A los 4 años, estando acá, amanece en la mañana y nos dice 3 plus 2 plus 5 plus no sé qué en inglés, igual 27. Y yo me quedo, espérame, me acababa de despertar, entonces, ¿qué es eso, verdad? Luego, entonces, él a los 4 años sabe las tablas de multiplicar, sabe los cuadrados, sabe Excel, aprende Paint.
yo les compartí un video donde él a los 4 años muestra ahí cómo hace los cuadrados con colores. ¿Cómo pasó esto al principio? Yo estaba trabajando, yo trabajaba mucho en línea y más con el COVID, ¿verdad? Y entonces me dice él que le dé agua y se sienta y me agarra la computadora y yo tenía Excel. Entonces ahí comenzó su curiosidad. Nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos, porque hacía unas cosas que ni yo las sabía y que yo me considero una experta en Excel, solo que él en otro ámbito. Entonces se fue desarrollando, él es autodidacta, él aprendió inglés viendo los videos de YouTube. Entonces él a una corta edad de 5 años, él tiene unas matemáticas elevadas, pero entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando va a kinder, mire, Miguel se acuesta en la alfombra, Miguel se distrae, ajá, pero es que le están enseñando los números del 1 al 20 y él lo sabe cualquier número grande, porque él sabe el infinito y todo eso, ¿verdad? Entonces, salimos bien, o sea, va bien en las notas, pero ese es. Entonces luego ya cuando va a preparatoria, él aprende a leer y a escribir cursiva en preparatoria, en la pandemia, en virtual. Pero allí una maestra linda, la maestra de español era lo más lindo que tenía ese colegio, digo yo, porque le encantaba, interactuaban bien y veía cómo trabajaba. En un interim, en un curso de verano, Miguel participa en matemáticas con otros niños. Como es curso de verano, no es por grado, no es del colegio, sino que es libre, pero participan algunas maestras del colegio y ponen ejercicios y Miguel los resuelve. Esto fue en kinder, sin haber visto nada, y lo resuelve mentalmente y más rápido que un niño de 4º grado. Entonces le pregunta a la maestra, ¿y cómo lo hiciste? Y a él explica, ¿verdad? Es otra forma. Entonces, digamos que eso nos va llevando a motivarlo. Mi esposo es muy inteligente, entonces viene él y le comienza a preguntar. Ellos parecen de tú a tú, ellos hablan, discuten de temas científicos. Entonces el tema es que si nos llaman y me dice hágale una evaluación a Miguel porque mucho se distrae. Entonces llevamos a una evaluación a FUNPRES, no conocía yo esa entidad, lo llevo a una serie de como 3 meses y la psicóloga sorprendida me dice, mire, Miguel resolvió un ejercicio que ni los adultos resuelven, pero no resolvía todo porque él se aburre. O sea, si él le pone a usted algo y le gusta, lo hace, pero si no le gusta, rápido, lo deja. Pero a pesar de eso, salió muy bien la evaluación. Hay unos indicadores que yo, francamente, no sé mucho de ellos y por eso los anoté. Del índice visoespacial, por ejemplo, y el relacionamiento fluido que sacó el percentil 97 y 98. Y yo después analizando, dice que eso es alguien que puede resolver cualquier acertijo en forma superior a cualquier otro. Entonces, y así hay otras pruebas, pero seguía mi inquietud porque el niño, a pesar de que sale bien evaluado y unas recomendaciones, el colegio era bilingüe, muy bueno, de ahí salió mi hija, pero no era doc para mi hijo. ¿Y cuáles fueron las recomendaciones que le hicieron en FUNPRES? Por ejemplo, que le dieran temas más avanzados, que lo permitieran participar en la clase de forma más activa. Es bien complicado eso, perdón, pero un niño pequeñito, ¿cómo darle cosas avanzadas con otros niños que ya están grandes? O sea, las relaciones interpersonales también se ven afectadas en este caso. Pero le cuento que de alguna manera lo logramos después, porque como el colegio me dice, eran como 10 recomendaciones y solo iban a tomar 2. Muchas gracias. Me puse a buscar colegio, hablé con el director de otro colegio, él me prometió que me lo iba a ayudar y en efecto me lo ayudaron. Por ejemplo, él llega a 1º grado, yo lo saqué a medio 1º grado, en enero. Entonces le digo, necesito que me lo apoye. Y en efecto, él en 1º grado hace una exposición del sistema solar brillante, que hasta a mí me apantalló, y sin prepararlo nosotros, porque él se lo sabía. Y después hizo la presentación en la casa, le preguntaron y era sorprendente el dominio que él tiene.
Entonces, me lo apoyan, no le iban a enseñar los planetas. Ajá. ¿Para qué? Entonces, le ponían operaciones más avanzadas y un día pasa por 6º grado y sorprendió a la maestra y a los alumnos, porque eso está en el libro. Hay una foto que me mandó la profesora de los ejercicios que él hizo en 1er grado. Entonces, luego pasa a 1er grado, pasa a 2º grado, pero yo le digo, pero mire, él tiene demasiados conocimientos, entonces lo evalúan para ver si está apto para 4º grado. Y lo evalúan y pasa. Solo que dice, refuércenle... De 6 años, esto es a los 6, 7 años. 7 años. Uh-huh. Refuércenle la división, como no la ha visto, digo, no había visto ese tema, y él lo sabía a su forma. Y entonces, y sí lo sabía, pero me dice, es que ese método no me gusta. El método estándar, no. Este es mi método, y me lo enseña, está en el libro. Esto es más corto, más fácil de entender. Él creó su propio método. O sea, él lo vio como un reto de división. Entonces, él creó su propio método. Y esa no es su única creación, ¿verdad? Porque entonces él le encanta crear. Él aprende ajedrez él solo a los 8 años, sin que nadie le enseñe. A mí ni me gusta eso. Y entonces eso nos llevó a comprarle ajedrez, ¿no? A motivarlo. Entonces él comienza y hace sus versiones de ajedrez. Ha hecho ajedrez para 2, para 3, para 4, para 5. Y me explica, mira, se hace con hexágonos porque si no, los vacíos, los espacios, francamente, yo no le entiendo a veces. Uh-huh. Y yo le digo, yo soy de 9-5 en la Universidad Nacional de Matemáticas, pero ya tengo 58 años, fue hace mucho. Sin embargo, mi esposo, que a mi juicio él tenía altas capacidades, pero en aquella época no se sabía. Porque de repente está viendo un programa de televisión, eso me pasó cuando él estaba pequeño, pasa el niño y oye un término y dice, eso no sé qué, no sé cuánto. Yo ni conozco el término, ni me acuerdo. Y comienzan a hablar con el papá. Y yo me maravillo escuchándolos hablar. Y un día le dice de la lava azul. Y le dice mi esposo, eso no existe. Claro que sí. Y ya se quedó, mi esposo lo mandó a investigar y sí existía. A mí me manda a estudiar todos los días. Porque como él... Es un reto como papás el poder... Quizás no llegar al nivel de él, vea, pero estar con él, apoyándole. Es un reto. Estarle motivando sus capacidades y que no se sienta como frustrado en algunos momentos. Sí, eso es un tema bien, pareciera que es fácil, pero no es fácil. Porque él se frustra cuando como que le limitan, ¿verdad? Como que él quiere ir a una velocidad y no encuentra por dónde, qué es lo que pasa en el colegio. Entonces... En Los Robles le apoyan, va a 4º, pero mi sorpresa es cuando me dicen, pero esto es de hecho, porque en el ministerio sigue en 3º porque no lo podemos saltar. Dios, encuentro a la Fundación de Altas Capacidades, que ha sido una bendición. Por cierto, Evelyn Campos dice un saludo desde la Fundación Altas Capacidades El Salvador. Y entonces yo angustiada, ¿cómo ayudo a mi hijo, verdad? Porque yo me siento impotente de no ayudarlo, porque... en ese ínterin surgen enfermedades nuestras y entonces, pero bien, como ayudarlos encuentro a la fundación, que fue para mí un alivio, le hacen la evaluación y en efecto me dicen que tiene altas capacidades, pero luego entonces pasa el 4º grado excelente, pero con certificado de 3º, entonces eso no puede ser. Le pido ayuda, Evelyn de muy buena gana me ayuda y me orienta cómo ir al ministerio. Fue un proceso bastante largo, pero a la final lo que me mandaron es hacerle los exámenes de suficiencia de 4º grado. O sea, y eso para mí fue preocupante porque el niño no le gusta estar sentado y se iba a estar sentado 4 horas. Pero yo le expliqué, mira, mi amor, tú eres inteligente, y ya le expliqué, y él entendió. Está bien, mamá, me dijo. Sin prepararlo ni nada, lo fui a sentar, se hizo los exámenes y los pasó con 8. O sea, entonces, bendito sea Dios. Yo preocupada porque yo no lo veía y me decía el profesor que salía, no se preocupe, ahí está. Pero se ha puesto a jugar con el lápiz, me decía. Entonces, mientras tanto, yo andaba buscando y encontré homeschool en Miami. Gracias también a la fundación, porque había una mamá que tenía allí y me dio la orientación, lo busco y dice,
no es como la panacea, pero es una solución que nos ayudó bastante, porque allí va al ritmo del niño. Entonces, son clases de videos y todo eso, y entonces él le gusta esa forma porque como fue en pandemia que él aprendió eso, le gusta, ¿verdad? Entonces él, aparte de esas clases, de repente hay otro video, si es un tema que a él le gusta, él lo sigue viendo. Si es un tema aburrido para él, hasta allí llegó, ¿verdad? No es que diga alegre, voy a estudiar, pero... O en todo. O en todo. Pero entonces, la ventaja es que allí sí es fuerte, académicamente es fuerte, pero ha ido saliendo de tal suerte que ahorita Miguel tiene 11 años y va a 8º grado. Homeschool significa educación desde la casa. Significa que las clases son virtuales. Ajá. Él hace sus clases, hace sus tareas, las tiene que subir, hace sus quizzes, y si él termina la materia en menos de 25 días, tiene que hacer un examen presencial face to face con el maestro. Ya le ha tocado en matemáticas, sobre todo porque ¿qué hace mi esposo? Ve el temario, esto ya lo domina, me dice. Entonces, veamos en cuál necesita un poquito, y entonces él va pasando eso súper rápido. Hay en otras que sí es más difícil, y hay en otras que las tareas son fuertes, ¿verdad? Pero si hay un acompañamiento de un docente. No hay acompañamiento. Lo va a hacer solo con ustedes. Nosotros lo apoyamos de alguna forma, no es que tengamos todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí nos alternamos, miramos en qué tiene él necesidad, y también estar viendo que él reciba las clases, porque como les digo, no es que él feliz va allí corriendo, hay que decirle, ¿verdad? Pero sí, bendito sea Dios, lo logra. Y a veces él sí ha querido regresar al colegio. Eso le iba a decir. Pero cuando se acuerda de la limitación, ahí es donde él... Entonces ahora hemos negociado el Colegio Los Robles, me abrió las puertas y me ayudó, porque para mí fue en un momento más difícil de mi vida, que estábamos en temas de salud, me ayudó el colegio. Y ellos lo ayudaron a ponerle temas más avanzados. Y luego, ahora me han dado la oportunidad que él vaya presencial un día a la semana, para que él interactúe, vea, e inclusive yo le digo, no importa que él no haya recibido las clases, y si hay examen, ustedes examínenlo, porque así nos vamos a dar cuenta que sabe y que no sabe, o que no quiso contestar. Acaba de iniciar, le hicieron una prueba de matemáticas y la hizo muy bien. Entonces, ahí vamos, también lo ponemos en otras clases porque él demanda. Él aprendió a programar en Minecraft a muy temprana edad, hace unas cosas pero formidables. Entonces, dado que él tiene esa sed, yo lo inscribí en programación en Roblox, en Python. Él se va a graduar en este mes en Python. Es un lenguaje de programación avanzado, solo que él lo hace para sus videojuegos. Para sus juegos. Ajá. Eso es lo que lo motiva. Sí, eso es lo que lo motiva, pero él no solo hace eso, ¿verdad? Hace sus juegos de ajedrez. Cada día es cambiante. Por ejemplo, él escribió en la terraza hace poco el abecedario ruso. Yo no sabía que eso lo sabía. Y está aprendiendo en Duolingo portugués, chino y francés, creo. Yo le digo, mira, deberías de centrarte en uno, pero como esa es iniciativa de él, yo lo dejo, ¿verdad? Entonces luego está haciendo un análisis, hace unas tablas allí de todos los abecedarios, de las lenguas. Nunca me creí yo que fuera a meter a las lenguas, porque él es ciencias, matemáticas, se puede todos los países, sabe de quién se independizaron, que si se han peleado no sé qué, que la Primera Guerra, que la Segunda Guerra. Es decir, es mi maestro ahora, y me manda de cada rato a estudiar, ¿verdad? Porque a veces me hace preguntas y entonces yo voy a estudiar. Es que eso creo yo que es bien complicado, y es lo que le decía, el reto que representa para los papás. O sea, normalmente los niños son muy preguntones y preguntan, pero él, con la capacidad que tiene, hace preguntas mucho mayores, o sea, en conocimiento. Entonces, el reto para los papás es ir a investigar para poder acompañarle, para poder darle una respuesta. Sí, y para mí lo más importante, digamos, aparte de lo académico, de esta creatividad que él tiene, es que él siempre sea agradecido con Dios. Y bendito Dios, él es un niño mariano. Cuando yo le pregunté, cuando me dijo esa suma, triplas, no sé cuánto, ¿y quién te enseñó eso?
Yo sé que me podrían decir que estoy loca, pero eso es lo que él me respondió. María, me dijo. Él me decía muchas cosas en la mañana y yo la ponía atención porque él no me repetía. Y yo tenía Una temor. vez digo las cosas. Digo. Eso ha ido disminuyendo. ¿Verdad? En eso nos parecemos con él. Yo una vez digo las cosas. Pero digo, Dios ha sido tan maravilloso que ante una imposibilidad ante la ciencia de que yo pudiera tener más un hijo, yo ya no podía, no tenía mi periodo menstrual. A los 2 meses y medio de irme a Venezuela, nos fuimos todos, ¿verdad? Quedó embarazada. Es algo que no podía creer ni mi esposo. En algún principio decía, quizás está equivocado. Y darnos un hijo sano y con esos dones, él es la manifestación plena del amor de Dios. Conmigo es cariñoso. Nos vamos a parar acá un momentito porque, o sea, yo sé que se apasiona un montón hablando sobre este tema, pero nos vamos a ir a una pausa y volvemos en un momento. Okay. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política. Economía. Realidad nacional. Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de La Entrevista, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Comprender la realidad exige algo más que titulares. Necesitamos información. Pero la información no se consume, se piensa, se verifica, se analiza. ¿Quién tiene la palabra? Un espacio producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Todos los martes a las 7 de la noche por YSUCA. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de este su programa Noches de Biblioteca. Esta noche estamos hablando con Mayra Andrade de Munguía sobre el tema del libro Miguel Ángel, el Niño del Milagro. Es un libro que ella, ya vamos a hablar un poco más del libro, ahorita nos ha contado su testimonio y nos ha contado también sobre la vida de Miguel Ángel en sus primeros 10 años, ¿verdad? En el libro habla sobre los primeros 10 años. Pero antes de continuar hablando sobre Miguel Ángel, les voy a dar la segunda y la tercera pista. Ya hay una persona participando, ya hay alguien que adivinó quién es el autor de la semana y es Mayra Montenegro. Así que si usted se quiere ganar el libro, ahorita le digo la segunda pista para que usted adivine, nos diga quién considera que es el autor de la semana. Ha escrito cuantiosos artículos de opinión sobre diversos temas y asuntos. Colaboró en la revista Tendencias, la publicación salvadoreña de política y cultura más importante de la posguerra. También ha sido colaborador de Milenio Diario y Milenio Revista de México y columnista de la prensa gráfica de El Salvador. Desde enero de 2012 está al frente de la Dirección de Publicaciones e Impresos de El Salvador. En 2002 ganó el primer premio en la categoría Comentario Editorial de New California Media por una columna sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001. La tercera pista dice que sus primeros poemas se publicaron en 1977 en la revista El Papo. En 1998, con Cultura editó su poemario Los infiernos espléndidos y su primera novela, El perro en la niebla. Fue impresa originalmente en España en 2007. El Salvadoreño del Año es el primer cuento que escribe desde su regreso a El Salvador después de 20 años de ausencia. Así es que ahí están ya las 3 pistas. Usted puede adivinar, participar y decirnos quién es el autor de la semana y poderse llevar el libro Las 1001 noches.
Muy bien, antes de seguir con la entrevista que tenemos o hablando sobre Miguel Ángel, el Niño del Milagro, voy a leer algunos comentarios que nos han hecho llegar a través de Facebook. Ana Criseida Rivas Moreno se reporta y nos dice buenas noches. Ingrid Martínez dice buenas noches a todas. Saludos desde Sensuntepeque, Cabañas. Soy Ingrid de Lacayo. Saludos a mi querida Mayra, una gran mujer, una inspiración. Bendiciones, dice. Evelyn Campos, que ya decíamos que nos enviaba un saludo desde la Fundación Altas Capacidades del Salvador. Ingrid Martínez nos decía que se escucha un poco suave, pero creo que ya se corrigió eso. Ingrid Martínez también está participando en el autor de la semana y March Méndez dice muy buenas noches a todas, encantada con la entrevista, felicitaciones a la mamá de Miguel Ángel. Gracias. Así que ahí tiene sus fans que están escribiendo. Bien, vamos a hablar entonces un poco. Nos comentaba sobre las dificultades que ha tenido en la educación acá, porque la educación no está preparada para recibir a un niño con estas capacidades. Entonces, los problemas y los colegios que le han abierto la puerta, que mencionaba que era. Los Robles. Los Robles es el colegio que le va dando acompañamiento a partir de este año. No, en primer grado también. Ajá. Cuando yo hablé con el director, le presento a mi hijo, evalúenlo, pero quiero que lo apoyen, porque tiene esto, entonces no puede ser que me le estén enseñando lo que él ya sabe. Y lo que pasa es que cuando se da eso, los niños se aburren, como decía, porque es algo que ya saben y empiezan a molestar y ya ven, tiene otro tipo de problemas porque no se está quieto, porque no pone atención, porque anda saltando de un lado a otro, pero no ven el lado de que él ya sabe eso y lo demás lo aburre. Correcto. Entonces los Robles nos apoyó desde el primer grado, luego por el tema de que no se puede saltar, nos vamos al homeschool y ahora regresamos para que él pueda estar un día a la semana presencial, que aunque tiene otras clases presenciales como robótica, va a ajedrez los sábados, después de que aprendió lo hemos puesto en clase para que aprenda otras técnicas y él ha ido más allá a crear otro juego. Para que le enseña al maestro. No tanto así, no. Pero sí le presentamos las creaciones que había hecho Miguel. También me ha estado insistiendo en clases de cocina. Él desde pequeñito cocinaba pupusas de colores, pero no le he encontrado un lugar presencial. Fue a un curso corto y así. Luego está en las clases, pero esas son virtuales, de Python y otras clases que recibe, ¿verdad? Pero y va a basquetbol, que no es su fuerte los deportes, pero le gusta hacer ejercicio. Lo disfruta, que Sí. súper. Sí. Perdón, quería leer unos mensajes. Ya leí hasta March. Bueno, entonces. Hasta March Méndez ya lo leí. Okay. Entonces, es una manera también como de sacarle energía, el ir a los deportes. Sí, porque él tiene una energía, él dice que no entiende por qué hay que dormirse temprano, que dormir es un desperdicio. Entonces, eso ha sido una lucha de conseguir que él se duerma entre 9 a 10 de la noche. Y se levanta temprano. Hoy que está en homeschool, no, cuando iba al colegio, sí. Pero entonces él tiene unas energías, a veces hemos ido a la playa, que ustedes saben que es cansado, hemos ido a otros parques acuáticos, digamos, todos los primos se duermen y él regresa despierto. Entonces, su cerebro trabaja en todo momento. Y entonces a veces le digo, Miguel, duérmete, mamá, es que tengo muchos pensamientos, tengo muchas ideas en mi cabeza. Entonces, es una cosa. Incluso él quizás se ha de sentir como agobiado con tantas cosas que está pensando en hacer. Ajá, lo que pasa es que él comienza a hacer algo, se pone a hacer otra cosa, entonces quizás en su cabeza él quiere aprender. Quiere terminar todo. Ajá, entonces eso. Mayra, bueno, ya nos comentaba un poco que tuvo que cambiarlo de institución en más de una ocasión. No, solamente en una. Lo tenía en un colegio bilingüe de talla internacional de donde salió mi hija, pero pasó a Robles, pasó a Robles a homeschool. a homeschool. Ahí está.
Ahí está. Ajá, en pero Oxford va desde de vez quinto en grado. cuando a Robles. Acaba de iniciar porque yo hablé con el director, mire, quiero que él interactúe, que aunque sea lo venga un día, si hacen exámenes, él los haga y etcétera, etcétera. A lo que voy con esto, Mayra, es que sí ha estado en 2 instituciones en el país y ha estado en una tercera institución en el extranjero. Correcto. O sea, lo que quiero señalar con esto es que hay un vacío en el sistema educativo para atender aprendizajes como el de Miguel Ángel, porque no es el único. Es correcto. Entonces, digamos que este es un tema a nivel mundial. ajá. Evelyn nos ha invitado a varios talleres, seminarios en donde participan, por ejemplo, Panamá, Ecuador, y esto es una lucha a nivel internacional, ¿verdad? Porque, o sea, todos queremos a nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos y mis hijas son súper inteligentes, pero no son altas capacidades. Entonces, igual las apoyé. Entonces, ahora estoy apoyando a mi hijo en otro ámbito. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se trata esto? Y entonces ahorita Evelyn está haciendo un arduo labor. Yo le digo a ella que la admiro porque es un trabajo bien difícil, pero ahorita ha logrado, ella a través de la fundación, están capacitando a docentes, pero de las escuelas públicas, están haciendo la labor bien fuerte y esperamos que esto prospere, ¿verdad? Que llegue su momento en que se le dé esa oportunidad, porque en realidad antes de encontrar la fundación y cómo ayudo a mi hijo, me comienzo a meter en internet y encontré otros lugares que hablaban del tema. Para mi sorpresa, en México, que para mí no es un país, o sea, es un país con muchos problemas, un país rico y fuerte, pero con muchos problemas. Sin embargo, en este tema andan bastante bien, no a nivel de todo el país, pero al nivel de lo que lo han identificado. Por ejemplo, les permiten hacer evaluaciones para pasar los grados más rápido, cosa que no está aquí ni en otros países. Entonces, cuando mi hijo estaba en los grados anteriores, me decía, es que el colegio es una cárcel, mamá, me dijo. El colegio es una cárcel porque, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro. Entonces, deberían de copiar el modelo de Finlandia, me decía él. Y me sacaba estadísticas, porque él habla de probabilidades y no sé qué. Y mira, me decía el porcentaje, creo que era que me decía, el 95% va a la universidad porque es un incentivo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, un día me preguntó, ¿y cómo hago para ser director de una escuela? Pues estudias primero en la universidad y después vas creciendo. Yo le hablé claro, ¿verdad? Y me dijo, es que yo quiero cambiar el sistema, no puede ser que a los niños se les enseñe de una manera divertida. Eso fue una etapa, ¿verdad? Después, como lo menciono en el libro, él dice que él quiere ser programador, hacer videojuegos, no quiere trabajar para alguien, sino que quiere hacerlo él para ayudar a otras personas. Y en el ámbito, Mayra, de cuando Miguel Ángel tiene que interactuar, se relaciona con otros niños, ¿cómo es esa interacción? Él desde pequeño, digamos, llega a un parque o a un lugar, él solo, de su edad, solo lo tenemos a él, ¿verdad? Y le dice a los niños, ¿quieres ser mi amigo? Y a veces hay receptividad, a veces no. Y cuando no la hay, duele, ¿verdad? Hasta uno, pero uno tiene que enseñarle, ¿verdad? Decirle, mire, mi amor, si el niño quiere o la niña quiere jugar bien, y si no, pues no. Ahora, ya en la segunda etapa es otro tema, ¿verdad? Porque a veces el nivel de él a veces no es entendido. Entonces ahí es donde, porque yo lo veo cuando llegan mis hermanas mayores, con ellas juega excelente, porque él se inventa juegos, y entonces estas son las reglas, y ellas le siguen el juego, ahí siguen las reglas, entonces le es más fácil. Eso le iba a decir, le es más fácil comunicarse con personas adultas. Correcto. Entonces, sí, pero juega con sus primitas que son más pequeñas, ¿verdad? Entonces no tiene problema en eso. Sí, pero yo pensaba acabar, por ejemplo, porque a mí me parece como bien integral y bien bonito que a él le permitan regresar al colegio un día a la semana. Y de esa manera, esa interacción con niños de su edad, que también es súper valiosa, no se pierde, porque obviamente él tiene un desarrollo de altas capacidades, como lo hemos estado comentando, pero también necesita esa parte social afectiva. Sí.
Y sentirse aceptado. Y la verdad es que no es fácil. Ujú. No es fácil y uno va conociendo, porque ni siquiera el término conocía yo, de altas capacidades. Entonces la fundación hace una gran labor, nos capacita, nos ilustra para entender esto. A veces uno puede cometer errores como padre, ¿verdad? Porque más como salvadoreño hay que ponerle la disciplina y punto. Y sí hay que hacerlo, poner la disciplina, pero tiene también que ir la comprensión y el amor y el acompañamiento. Y que además, algo bien importante que usted mencionaba, es como, a mí me llamaba eso la atención, porque, bueno, ustedes sí habían visto un desarrollo rápido, veloz para la edad que él tenía, pero cuando llega a la escuela le dicen el niño se distrae, entonces es como no caer en un falso diagnóstico de problemas de aprendizaje, incluso en lugar de que él tiene altas capacidades. O sea, ¿usted qué recomendación haría a los papás, Mayra? Sí, yo les recomiendo a los papás que observen más a sus hijos, porque muchas veces, digamos, en nuestro caso no fue tanto así, porque nosotros íbamos más de la mano y él no sacaba malas notas, pero sí se distraía. Pero puede haber un niño con altas capacidades que no le dé la gana hacer nada, que saque mala nota, y eso no quiere decir que él no sepa. Lo que pasa es que está aburrido. Exacto. Entonces, los padres deben observar a sus niños y hacerles las evaluaciones que correspondan, pero no porque el colegio dice, sino que ver qué es lo que está pasando con el niño. Y muchas veces hay niños que tienen potencial, que nadie los ha identificado, y ese potencial se puede perder si nadie lo advierte y nadie lo impulsa para su desarrollo. Porque, por ejemplo, Miguel Ángel aprende a jugar ajedrez solo, entonces tenemos solo un momento, Mayra, tenemos llamada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Qué maravilloso programa. Estoy escuchándola, yo no me pierdo ningún programa, pero me ha entusiasmado, me ha encantado este programa con la persona que tienen ahí. Es un símbolo de mujer. Abrazo, señora, por tener sus hijos maravillosos, porque todos los hijos son maravillosos, pero mire qué regalos los que le ha dado Dios, ¿verdad? Así es que la felicito por ser una verdadera mamá, una verdadera mujer y una verdadera profesional. Le auguro bendiciones, éxitos y que siga adelante. Cuiden, si tienen más hijos, pues cuídenlos a todos y conserven esa inteligencia que Dios le ha mandado al niño. No sé, quisiera que me diera el nombre alguna de ustedes, licenciada. ¿Qué nombre tienen esos niños? Se me ha olvidado a mí, fíjense, que son sobre inteligentes. Así es que, señora, abrazos, y a ustedes, licenciadas, las queremos mucho. Me encanta este programa y son bien amenas, inteligentes y programas culturales que de veras nos llegan a la mente y el corazón. Feliz noche, bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Son niños con altas capacidades. Eso es lo que nos preguntaba. Muy bien. Y a mí me llama la atención lo que estaba diciendo, porque yo recordaba, y lo he buscado en este momento en redes, de que recordaba la historia de uno de los grandes genios que lo mandaron a su casa con una nota diciendo que tenía problemas y su mamá lo tuvo que educar. O algunas veces caen en el problema de medicarlos porque piensan que son que tienen TDAH y que no tienen lo de atención, o sea, no se está quieto, no se está sentado, que es lo que esperamos que actúe un niño, aunque no debería ser, ¿verdad? Pero queremos que esté sentado, quieto y escuchando, que actúe como un adulto chiquito. Pero entonces llegan hasta ese momento de medicar a un niño cuando no se sabe si es otra situación la que tiene. Sí, realmente es un riesgo y un peligro bien grande, porque esos medicamentos deben de tener efectos secundarios. Entonces yo conocí a una mamá la vez pasada y me contaba que estaba medicando a su niño. No lo haga, le dije yo, llévelo a evaluación, porque puede ser que esté limitando a su hijo. O sea, porque, para que esté quieto, le voy a dar esto. No puede ser. Entonces hay que explorar más, porque los hijos pueden ser
en el colegio discriminados, descalificados, porque lo que usted dice, pero ¿y si no se le da gana hacer eso porque no le interesa o porque le parece aburrido? No lo va a hacer. O porque ya lo sabe. Y no es porque sea caprichoso, es porque su mente está en otro nivel. Y entonces puede ser que se esté desperdiciando un talento bien grande. Entonces es importante que nosotros como padres estemos atentos. No significa que no les vamos a poner disciplina, no significa que vamos a permitir que le falten el respeto a alguien, ¿verdad? A mi hijo, como yo soy de la vieja escuela, como dicen, ¿verdad? A la maestra se respeta más que a mí, o igual que a mí. Jamás le puede hacer tal cosa, ¿verdad? Porque entonces se le tiene que poner también reglas, pero se le tiene que apoyar, porque ellos son muy inteligentes y dice, pero es que mira, no me estás escuchando y mi punto es este. Y a veces no escuchamos a nuestros hijos. Entonces debemos de escucharlos y tampoco es que siempre le vamos a dar la razón, porque ellos son tan inteligentes que nos pueden ganar Sí. Entonces, pero tenemos que apoyarlos. ¿Y cómo es ese apoyo? Con el amor de Dios. Entonces Miguel Ángel, cuando iba a misa me preguntaba lo de la comunión. Y llegó, tenías que prepararte, le dije yo. Me dijo un día, si me puedo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda y el Dulce Madre. Estoy listo, dijo. Puedo ir, me dijo. Y fue, y hizo la comunión a los 8 años y ahora está en infancia misionera, ¿verdad? Para mí, Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas para que todo vaya bien. No es que no vamos a tener dificultades, las tenemos, pero con Él se hace más fácil las cosas. Claro, pues yo justo pensaba en este ejemplo de Thomas Alva Edison, que aquí dice que tuvo más de 1900 patentes y en la escuela fue catalogado como un niño tonto o retrasado. ¿Por qué? Porque no entendían la forma en que él estaba aprendiendo. Seguramente se aburría con el método tradicional que había en la escuela y tenía tantos talentos por desarrollar. Él al final fue educado en su casa, entonces, sin embargo, sería como lo ideal que hubiera una educación adaptada para ellos también. Yo veo que cada vez, bueno, hemos estado en contacto ya por varios años con la Fundación Altas Capacidades y como varios niños tienen estos talentos que están allí, a saber cuántos más estarán allí sin descubrir, como se decía, ¿verdad? Sí, la verdad es que los padres pueden no haberlos advertido porque a veces estamos muy ocupados, pero hay que estar allí atentos porque de repente tenemos un potencial allí que, digamos, cada niño es diferente. Exacto. Hay algunos que tienen talentos en música, hay otros que tienen talento en los deportes, ciencias, otros, en arte, o sea, cada niño es diferente. Entonces, como padres debemos de estar atentos y apoyarlos en cualquier circunstancia. Digamos que en este caso no es que sea fácil porque hay unos temas de frustración que no son fáciles de administrar a veces. Pero igual, si es un niño que tiene problemas de aprendizaje, igual los padres tienen que apoyarlo, ayudarle. Entonces, a veces lo que falta es buscar los canales apropiados, porque de repente hay que buscar la terapia justa. A veces uno anda perdido y buscando lo que no es y le está dando la medicina que no es. Así es. Por aquí hay unos mensajes que quiero leerle, Mayra. Maritza Villanueva dice, Mayra, una mujer extraordinaria en todos los roles que desempeña, mamá, profesional, esposa, amiga, pero fundamentalmente una hija de Dios. Muchas bendiciones y éxitos. Gracias. Y luego Ingrid Martínez nos coloca, es una luz para nuestro país, licenciada Evelyn, una mujer que ha realizado un trabajo incansable por esa comunidad de niños y niñas con altas capacidades. Hay el reconocimiento para Evelyn también. Sí. Saludos desde Noches de Biblioteca. Así es. Pero Evelyn, yo también, a ver. Evelyn. Perdón, perdón, Mayra. Como acaba de decir Evelyn, Mayra, aquí hay un dato que a mí me llama mucho la atención. Es cierto que Miguel Ángel es un niño extraordinario, pero también tiene una mamá extraordinaria y yo quisiera saber, así brevemente, porque ya casi se nos acaba el tiempo, cómo fue el proceso de escritura del libro y a dónde las personas pueden encontrarlo. Okay. Sí, el proceso de escritura, pues digo, en esa mañana de insomnio, y entonces comencé a recopilar, ¿verdad? Y encontré a una persona fabulosa que me ayudó con la edición. Aquí está en el libro, Alfredo Caballero,
a quien le agradezco públicamente. Yo lo he publicado en Kobo, que es una plataforma donde está en ebook, en electrónico, vale $5, y en físico lo tengo en $7. Todavía no lo tengo en librerías porque a pesar de que fue publicado a fin de año, hemos estado en múltiples temas de otra naturaleza, de familiares, pero sí en los próximos días va a estar disponible en alguna librería, pero de momento está conmigo y yo lo he vendido a los más cercanos, digamos, que me han preguntado, pero sí, en Kobo, que ponen Kobo y allí ¿Cómo sale. podrían adquirirlo con usted? Conmigo Sí. al 7045-9105. 7045 9105. 9105, por si usted quiere adquirir el libro, llama directamente a ese número. Perdón, y ahí también puede. en la fundación Altas Capacidades está disponible. Ah, vaya. Ujú. Excelente, entonces ahí están los lugares donde usted puede adquirir ese libro que se ve bastante interesante y le puede servir también para si tiene algún hijo que tenga estas capacidades. Muchas veces no nos damos cuenta, no nos enteramos y no le damos el tratamiento adecuado para poder desarrollar mucho más esas capacidades. Yo quisiera decir brevemente que el libro es realmente para dar la gloria a Dios, ¿verdad? Porque ha sido un verdadero milagro y también va a cumplir su cometido si a alguien le motiva, le genera una oración, le genera esperanza, fe. Entonces, si llega a lograr eso, entonces yo me siento satisfecha. Hace poco lo compró alguien y me dijo que ya lo leyó y le encantó y las palabras que me dio fueron de motivación, ¿verdad? Como Marixa, mi amiga, la que escribió. Entonces, para mí, si eso genera y ayuda a otros padres o a otros potenciales padres o madres, porque en este caso es como dos cosas, ¿vea? Uno, que no hay imposibles para Dios, y dos, que debemos apoyar a nuestros hijos, sea la condición que sea, pero debemos de estar atentos. De repente, según nos comentaba Evelyn, por investigaciones científicas hay un 10% de niños en cada país que pueden tener altas capacidades y que no han sido identificados. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Porque hay unos niños, en mi caso Miguelito es bien hablantín, pero hay niños que son calladitos, entonces no se dan cuenta el potencial que tienen. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Mayra, por haber aceptado estar con nosotras esta noche. Creo que ese mensaje que está en el libro tiene que llegar a muchas personas, así es que esperamos que puedan acercarse y además sabemos que usted también va a estar dispuesta a difundir este conocimiento en otros sitios donde necesite llegar. Así es. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Estamos a la orden y brevemente queremos decir cuáles son las actividades que tenemos para esta semana. Mañana, martes 10 de febrero, tenemos una tertulia literaria con el libro La Casa de las Hojas de Mark Z. Danielewski. Va a ser a la 1:30 en el taller digital del CRAI y la va a presentar Oscar Meléndez. González. Sí, González. Oscar González. El jueves 12 de febrero, Ena Morales y Pedro Irula presentan Crónicas Marcianas de Ray Bradbury a la 1:30 p.m. en el taller digital, también en el tercer nivel del CRAI. Recuerde que la entrada es totalmente gratuita, usted solo dice que va a la tertulia literaria y con mucho gusto le van a dejar pasar. Exacto, y también recuerde que para las personas que llegan presencialmente tenemos café y galletas para que la conversación sea en el mejor de los ambientes, y si no puede asistir, pues puede a través de nuestro Facebook, el Facebook del CRAI P. Florentino y Doate, o el canal de YouTube, seguir la transmisión. Muy bien, hay 3 personas participando, mandaron mensaje 2 personas más, pero no era el correcto. Así es que es Mayra Montenegro, Ingrid Martínez y Elia de García. Y el autor de la semana era Roger Lindo. Así es que vamos a ver quién se lleva el libro Las 1001 Noche, historias selectas de las 1001 Noche.
Si usted quiere saber cómo hacía Sherezada para que no le cortaran la cabeza en la antigua Arabia, pues lea este libro de las 1001 noches. Va a encontrar cuentos preciosos acá. Muy bien, y la ganadora es Ingrid Martínez. Así Felicidades. Que, sí, puede pasar a retirar su libro mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias a usted que estuvo en sintonía de su programa. Noches de Biblioteca. Hasta la próxima. Cada lunes llevamos la biblioteca hasta donde usted se encuentra. Noches de Biblioteca. Hasta la próxima.